Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Excepciones, un programa creado pensando en tener un espacio donde hablar con tranquilidad sobre las dudas que nos generan la diversidad de género, la diversidad de orientaciones sexuales y la igualdad de derechos para todas y todes, sin excepciones. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un cambio radical con respecto a la manera en que entendemos los géneros, y aunque es un cambio que ya lleva un tiempo, es un cambio que está generando ciertas fricciones y asperezas que nosotros queremos ayudar a limar. ¿Por qué queremos ayudar a limar esto y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer conversando, porque creemos que si aceptar la realidad quieres, entenderla debes. Y esa frase me la inventé yo, pero le puse código de Yoda para que suene mejor, pero es una frase que creo que tiene mucho sentido. Porque piénsenlo bien, ¿cómo fue que ustedes entendieron y aceptaron que su mamá tenía razón cuando les dijo que el fuego quema? Y digo su mamá porque estoy casi segura que fue su mamá. ¿Fue porque les dijo que no, que estaba prohibido, que los iba a castigar, que eso era pecado o algo por el estilo? No. Fue porque un día metieron la mano al fuego y el quemón les dejó clarísimo que ya habían entendido y aceptado que el fuego quema. Y aunque ese ejemplo no me gusta mucho porque habla de dolor para entender y aceptar la realidad, es un ejemplo que me sirve porque habla de otra manera de entender y aceptar, que es la experiencia directa, que es algo que nos reta mucho cuando hablamos de diversidad de género, porque resulta que hay una gran cantidad de personas que no son ni homosexuales, ni transexuales, ni bi, ni pan, ni tienen amigos en la comunidad LGBTI, que no logran entender y aceptar esas experiencias de vida porque no la tienen cerca. Y ahí uno diría, bueno, pero no hay que tenerla cerca, una experiencia humana, para entenderla y aceptarla. Con la empatía básica humana basta. No, resulta que no. Nos hemos dado cuenta que la empatía solita no alcanza y que adicionalmente la empatía no es tan abundante como uno quisiera. Eso es como el sentido común, que todo el mundo cree que es el más común, pero va uno a ver y no. Entonces, total, nosotros estamos aquí para ayudar a limar esas asperezas, para que quede cada vez más claro que cuando uno dice que todo tiempo pasado fue mejor, en realidad está pidiendo como que vuelvan los dinosaurios o que tenga reversa un tsunami o algo así. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que a veces parece ser más áspero que la lengua de un gato o algo peor, más áspero que un supositorio de lija, o sea, bien, bien áspero. El lenguaje inclusivo, también conocido como lenguaje igualitario o no sexista. Y sé que suena exagerado lo del supositorio y doloroso, pero es que hay personajes que han reaccionado así frente al asunto, sobre todo escritores de más de 60 años que no vamos a nombrar, para resaltar que lo que no se nombra no existe, pero que los vamos a dejar pasar aquí detrás mío para que después no digan que los queremos ignorar. Porque de hecho, lo que menos vamos a hacer en este programa es ignorarlos. Vamos a ver si de pronto hay algo que valga la pena revisar dentro de lo que ellos están diciendo con respecto al lenguaje inclusivo. Porque yo estoy aquí poniendo el tema sobre la mesa, pero tampoco es que lo tenga 100% claro. Porque el día en que caí en cuenta que eso de decir todos en un espacio donde había un montón de mujeres nos borraba a todas las que estábamos ahí, ese día fue fácil decir, un momentico, colabóreme diciendo todos y todas, o solamente todas si la mayoría somos mujeres. Y también fue fácil hacer el ejercicio de decirle a un grupo de hombres, vengan, ¿cómo se sienten si digo todas ustedes son geniales? Para muchos fue fácil decir, ve, sí, no siento que me estén nombrando. Y en ese mismo orden de ideas quedó súper fácil cuestionar a la RAE con eso de que en español el plural masculino implica a ambos géneros gramaticales. Porque me pareció súper evidente que esa norma gramatical pone al hombre y a su punto de vista en el centro de todo lo que existe. Pero el día en que me tocó escribir un trino o un libreto o un artículo utilizando los y las, ellos y ellas, niños y niñas, y al mismo tiempo ahorrar caracteres y crear el ritmo de lectura que me interesaba crear, bueno, ese día se me complicó el asunto. Y ni les cuento lo que fue empezar a leer textos de 10 o 20 páginas escritos completamente con desdoblamiento de género. Fue parecido a leer El Quijote como lo escribió Cervantes, es decir, en castellano de hace más de 4 siglos. Algo así como, atención, tengo que mirar muy bien el teleprompter, si no os picaderes, más de saber más menear las negras que lleváis que la lengua, dijo el otro estudiante, vos llevaredes el primero en licencias como llevaste cola. Duro, muy duro. Entonces ahí yo dije, un momentico, colabóreme con una solución que sea incluyente y al mismo tiempo no vaya en contra de la economía y la belleza del lenguaje y al mismo tiempo sea lector friendly.
Y aunque empezaron a aparecer caminos, la cosa se puso más compleja cuando aparecieron más variables. ¿Variables como cuáles? Como palabras que nunca había visto, nunca había leído ni nunca había pronunciado, como niñez con E o niñox con X, que realmente no sé bien cómo leerlo ni siquiera mentalmente. Y ahí, buscando entender, me enteré que esas palabras hacen parte del lenguaje inclusivo no binario, es decir, un lenguaje que sirve para incluir a las personas que no se reconocen como hombre ni como mujer, pero además incluye a las personas de todos los géneros posibles. Básicamente es un lenguaje que abre la puerta a un mundo de posibilidades. Y claro, dicho así uno dice, pues buenísimo, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que, por un lado, quienes no quieren aceptar la existencia de ese mundo de posibilidades, obviamente se niegan a aceptar un lenguaje que hace visible lo que ellos no quieren ver y se burlan de la herramienta y minimizan su valor. Por otro lado, están los puristas de la lengua que no soportan que se estén tomando decisiones gramaticales desde un lugar tan poco académico. Y por otro lado, hay un despiste muy serio que ha dado para todo. Personajes públicos que por querer ser políticamente correctos hacen unos sancochos increíbles, generando momentos súper cómicos. Personajes públicos que deciden no tocar el tema o no usar ese lenguaje por miedo a embarrarla, pero a los cuales igual les caen encima, sobre todo en redes, por no hacer lo que sería políticamente correcto. Y mucha gente que medio hace, medio no hace, gente como yo, que no entiende bien qué está haciendo o qué no está haciendo. Ahora, que a algunos no les guste, que a otros les dé pereza y que a otros nos cueste, no significa que haya que abandonarlo. Porque si el castellano de Cervantes se transformó al castellano que conocemos hoy, es posible que el lenguaje inclusivo sea parte de una transformación bien larga que hace que lo que tenemos hoy entre manos no sea el lenguaje inclusivo definitivo. Lo que significa que es un proceso y que como tal nosotros podemos hacerlo más amable. ¿Cómo? Hablando. Por eso hoy tenemos dos invitadas espectaculares que nos van a ayudar a salir de dudas. Bueno, hoy en Sin Excepciones estamos hablando del lenguaje inclusivo, de todas las dudas que nos provoca, y para eso tengo dos invitadas ideales. Tengo conmigo a Matilda González. Matilda es abogada, activista LGBTI, y tengo a Natalia Guerrero, directora de Manifiesta Media, un medio enfocado en la experiencia de vida de las mujeres colombianas. Las invité a las dos porque yo quiero explorar el tema desde la experiencia del activismo, pero también desde la escritura, porque son como los dos escenarios donde hay un reto. Entonces, para empezar, bienvenidas las dos, muchas gracias por estar aquí en Sin Excepciones. No, muchas gracias a ti por la invitación, súper chévere. Muchas gracias en verdad por la invitación, por tu primer programa, me siento muy honrada y estar junto a Mati compartiendo este espacio. No, es una inauguración chévere. Espectacular, exacto, total. Pero yo estoy segura que ustedes dos tienen una relación muy diferente a la que tengo yo con el lenguaje inclusivo. Y para sembrar como un punto de partida de más o menos en qué estamos paradas, quiero que miremos un conjunto de videos que editamos nosotros de situaciones públicas en las que el lenguaje inclusivo ha dado para polémicas o chistes y que reaccionemos a eso y a partir de ahí veamos más o menos en qué estamos ubicadas. ¿Listo? De una. Listo, entonces vamos con el BTR. Nos encerraron 2 años, nos pusieron mascarilla, nos dejaron ahí sin nada que hacer, con celular en la mano, con redes sociales y con mucho tiempo libre y echamos todo a perder. Entonces empezaron a aparecer cosas muy raras. Aparecieron 32 géneros como si lo importante fuera sumar géneros y no respetar a la gente por lo que quiere hacer. Empezado a aparecer gente que desfilaba por las calles tratando de cambiarle las vocales a las palabras. Yo tendría que saludar esta noche, buenas noches a todos, por ejemplo. Eso es mucho tiempo libre desperdiciado. Después apareció gente que desfilaba por las calles y decía que las mujeres tenían que ganar igual que los hombres. Y yo decía, ¿y por qué no pueden ganar más? Tantas cosas que no entendí, pude rescatar por lo menos la primer línea. Hermanos, en serio, me encanta volver. Y avanzamos sobre todo en la idea del derecho a la salud, en el cual los y las medicamentos son fundamentales para poder garantizar el acceso a la salud. Le ruego, por favor, que cuando se dirija a mí, se dirija diciéndome presidenta. Se lo agradezco, es una cuestión personal.
La entiendo y entiendo que usted tenga la preferencia, ya le dije que es correcto el participio activo, y entiendo que usted prefiera, porque usted por sus gustos personales prefiere que se la llame presidenta, pero a mí tampoco me gusta que me llamen fascista y me tengo que aguantar, así que usted se va a tener que aguantar también. Pero ¿sabe qué pasa, señoría? Que no es una cuestión de aguantar o no, porque yo a usted no le he llamado fascista en ningún momento. Libertad de expresión, señoría. Señoría, permítame. Es mi derecho el pedirte que se refiera a mí por el sexo que me define. Y soy una mujer. Simplemente por eso y terminamos ya este diálogo. Gracias, señoría. Bueno, ¿qué decir de esa colección? A mí la verdad es que en principio me divierte mucho, pero yo sé que en profundidad hay cosas que se están diciendo ahí para revisar. Entonces, pues podemos ir por partes. O sea, Arjona es un universo aparte. Arjona es Arjona. Arjona es Arjona, sí. Sí. Pero más allá de eso, me parece que dijo cosas muy desafortunadas. O sea, no, me parece brutal que convierta todo esto en un tema de demasiado tiempo libre, ¿no? Como si fuera de puro desocupe, ¿no? De puro parche. Bueno, los y las medicamentos, o sea, a mí me da ternura ese funcionario público. Lo intentó, sí. Lo intento. Claro, claro. ¿Cómo pero es como- hago esto? ¿Cómo lo Claro, aplico? pero uno dice, ¿qué pasó? ¿Eso fue un lapsus mentis? ¿O de verdad no está entendiendo? ¿O qué onda? Y el último sí es como, ¿cómo vas a comparar que te digan fascista con que te digan presidente? O sea, es como una equivalencia imposible. Que es ese falso argumento igual del fascismo, de la libertad de expresión, o sea, que se escucha mucho desde el sector fascista. Claro, pero digamos que ahí es donde yo ya quiero entrar porque hasta allá yo no llego. Yo solo veo eso y digo, no, pues simpatiquísimo. Pero ¿qué cosas nos están revelando estas situaciones que sea importante aclarar de verdad para que el lenguaje inclusivo sea una cosa que todos podamos entender, digamos? ¿Qué hay para resaltar ahí? Yo siento que el lenguaje inclusivo llegó para muchas cosas y entre esas como develar un mundo en confusión. O sea, yo pienso que en este momento el paradigma social del mundo occidental está muy confuso respecto a lo que tiene que ver con género, con sexo, con identidad de género, con desarrollo de la personalidad, porque igual también está ahí incluido. Y siento que el lenguaje de género llegó como a crispar esas confusiones un poco. Entonces, cuando pasa lo de medicamentos y medicamentos, exacto, como que me habla de eso, como gente que igual está tratando de entender, pero pues no es tan sencillo de entender. O sea, para una, digamos, para Mati también, o sea, como una que está como en este crecimiento y rodeada como de gente que aplica el lenguaje inclusivo, porque es que así ha sido desde hace muchos años. Pues es, digamos, que algo que se termina volviendo orgánico, que se vuelve natural, pero pues ya pensándolo como en el grueso de la sociedad sí genera muchas confusiones. ¿De qué manera estamos haciéndole entender, no sé, al tío, al abuelo, al papá, como intransigente, que por qué es importante esto, ¿sí? Como al grueso de la sociedad, cómo le hacemos entender, y ahí, digamos, yo en mi rol de periodista y editora de un medio, cómo sacarlo del nicho un poco, Sí. para que los grandes medios igual, pues no sé, al menos intentar entender cómo por qué se hace, no decir de una como, es que ya lo vamos a aplicar. Yo no imagino pues a los medios grandes de este país como usando lenguaje inclusivo, creo que por faltan ejemplo, años. Muchos, pues. Pero al menos empezar como por que se entienda, ¿sabes? Claro. Porque siento que hay mucha confusión y siento que el lenguaje inclusivo nos habla de esa confusión, que es como, primero, ¿por qué? ¿Por qué tengo que usar la E? ¿No? Sí, Como sí, porque, y entonces esto suena horrible y esto se lee horrible, y economizar el lenguaje y un montón de cosas, pero yo creo que lo primero es como un poco entender de qué va, por qué Sí. se exige, porque algunos sectores exigen eso, y luego cómo tomar decisiones, porque, y luego siento que lo hablaremos, el lenguaje inclusivo no es solo la E, o sea, hay muchas Claro, formas claro. de aplicar el lenguaje inclusivo, incluyente, y el lenguaje de accesibilidad, que es otro tema también. Pero ahí hay un tema y es que pues yo siento que tú lo puedes hablar desde el lugar de querer escribirlo, querer usarlo bien, desde la intención de que ocupe un lugar en la cultura y tal, pero otra cosa es desde la experiencia. Y me interesa saber mucho, Matilda, tú cómo recibes estas cosas que vimos, porque siento que se recibe diferente.
a una persona que está trabajando con el lenguaje, a una persona que vive la inclusión o la no inclusión o la importancia de todo eso. Entonces, quiero saber tu percepción de todo eso. Primero hay que preguntarse qué es el lenguaje. Yo creo que el lenguaje es una forma para expresarse, una forma para comunicarse, y en ese sentido es súper parecido al arte. Es parecido al arte en el sentido de que expresa nuestras subjetividades. Y creo que también cuenta una historia de, en nuestro caso, el español. ¿Qué es el lenguaje para Latinoamérica y qué quiso decir el lenguaje para Latinoamérica y España en términos históricos? ¿Qué quiere decir la colonización? Y entonces cuando uno se va a la raíz, uno también se da cuenta que el proceso de colonización fue también un proceso de genocidio, porque esa idea binaria de que solamente habían hombres y mujeres viene cuando llegan los procesos de colonización. Pero los estudios demuestran que más de 350 comunidades indígenas en diferentes partes del mundo reconocían más de 3 géneros. Entonces, cuando hablamos de lenguaje inclusivo, creo que también estamos hablando de esa historia, de cómo a unas personas históricamente nos borraron hasta del lenguaje y cómo esas prácticas de resistencia no violentas, porque es como una práctica tan absolutamente indefensa, que genera como este ruido, genera un temblor, genera un terremoto a la hora de hablar. Entonces, para empezar, me pareció una victoria. Creo que hay un poema como que resume un poco lo que pienso de Mauro Cabral, se llama ¿Por qué el asterisco? Entonces dice ¿por qué la A? ¿Por qué la X? ¿Por qué la E? Y ahí mismo al final él dice, lo que más me gusta del lenguaje del asterisco es que incomoda, es que se sale de la raya, y lo que más me gusta es que nadie me lo impone. Eso es lo que más me gusta del lenguaje inclusivo. Y creo que en el momento en que el lenguaje inclusivo empiece a imponerse y a ser obligatorio, pierde su fuerza política. Entonces, yo como lo veo es como una práctica de no resistencia. Desde lo más común y cotidiano es una victoria, porque logró incomodar de forma política, y como decía al principio, si el lenguaje es como el arte, estamos incomodando, creo que estamos haciendo bien la tarea, porque estamos poniendo a la gente en un lugar incómodo, a preguntarse cosas, a desestabilizar lo que siempre nos habían enseñado. Entonces, pues yo lo veo como algo chévere. Claro, claro, pero eso es una mirada toda positiva. Es como que Matilde, es que vamos a buscarle el lado bueno a todo esto siempre. Y estoy de acuerdo, realmente sí son victorias y sí está incomodando y sí está moviendo. Pero cuando se generan reacciones de resistencia, por ejemplo, la última, la de comparar que le digan fascista con que le digan presidenta, realmente no al lugar. Es pero como, además es como, no soy fascista, pero es como la estructura, Sí, no soy siempre, homofóbica, pero como no claro, soy fascista, pero sí que, o sea, siempre. sí. Claro, total, ¿no? Y aparte es como, voy a decir algo que a la larga suena muy fascista. O sea, todo mal, todo mal. Pero me gustaría saber, ¿ustedes en qué momento de la vida empezaron a utilizar el lenguaje incluyente o inclusivo? Porque yo estoy en el punto en el que realmente todavía no sé qué hacer, a veces lo uso, a veces no lo uso, y siempre estoy nerviosa, siempre es como si lo estoy haciendo mal, realmente me cuesta. Pero yo veo que ustedes dos están en un ejercicio pleno, digamos, del asunto. Quiero saber cuándo arrancaron y qué resistencias han experimentado al utilizarlo, hacia adentro y hacia afuera. Yo creo que yo empecé, yo tengo una anécdota chistosa, y es que yo a un exnovio me le burlé hace varios años por usar lenguaje inclusivo, o sea, como una vez en una conversación, y yo me le burlé, y ahora... ¿A él por usarlo? Sí, o sea, pues porque sí, una aprende, pues como que una va aprendiendo en la vida, y yo me acuerdo muchísimo de ese momento. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Puedo saber? No sé, como amigues, algo así, y yo como eso, ¿quién se lo enseñó? Sí, como, no sé, aparte como celosa, no sé, rarísimo ahí, como... Pero me acuerdo Como, bueno, de esa, yo sé, ya he cambiado. Pero yo creo que empecé a utilizarlo como desde 2018, como de una manera activa. Y yo, la verdad, o sea, no fue algo que a mí me marcó, sino como también siento que tendencias en medios que admiro, no sé, Anfibia, medios como a nivel de región que pues lo usan abiertamente desde hace muchísimos años, o pues no abiertamente, hace parte de su manual de estilo, y eso pues me llamaba la atención. Luego pues en uno de mis trabajos anteriores en Vice como que eso empezó a pasar de a pocos, o sea, fue como tímido. Y pues una de las grandes apuestas ya del medio que dirijo actualmente es pues el lenguaje inclusivo en cuanto al género, que es como lo largo, y también tratar de tener lenguaje con accesibilidad, porque cuando hablamos de lenguaje incluyente,
es como estamos hablando del lenguaje incluyente en cuanto al género. Ajá. Y la inclusión tiene muchas otras aristas que también pasan por las personas con diversidad funcional. Entonces Ajá. ahí hay como todo un tema de accesibilidad. Bueno, pero es una de las grandes apuestas. Yo he optado por algo que es un poco que se sienta orgánico. Entonces, digamos, Que tú lo sientas orgánico, que o que las tu audiencia. que la audiencia, siento que es más, a mí me importa más que las autoras lo sientan orgánico y que la audiencia igual pues como que pueda entender que existen diferentes... Que se las arregle. Exacto, un poquito. O sea, porque yo tampoco como editora me gusta imponer, es que tienes que meterle la E a todo y es que tienes que meterle Claro, la E, claro. porque no se siente orgánico. Entonces también, y la mayoría sí utiliza como estas formas de lenguaje incluyente, pero hay otras que no. Hay algunas que usan, digamos, las y los, no sé qué, entonces ahí como tratar de que no suene, no se lea como tan raro. Yo también soy muy como en pro de la economización del lenguaje, o sea, para mí como no sé, me entregas un texto de 7 páginas, pues entonces vamos a meterle machete a eso. Entonces, digamos, a mí me gusta mucho y últimamente como el lenguaje inclusivo que no tiene ni la E ni la X, sino que busca el plural genérico. Que busca la y manera de- Exacto, entonces Como personas ahorita... menstruantes. Sí, así, exacto. Pero, o sea, digamos, hoy estaba editando un texto y era como los empresarios, entonces el empresariado, ¿sí? No te demora Ok. casi igual, ¿sí? Y es como buscarle la comba al palo, como dicen, para igual estás incluyendo a todo el mundo en un plural genérico o tratando como de llegar a un concepto, no sé, el hombre en la tierra, las personas, ¿sí? O sea, Ajá. ese tipo de ejemplos, yo soy muy fan de eso también. encontrar ese camino. Exacto. Y como editora trato como, porque es menos impositivo, o sea, yo Ajá. no te voy a ir a cambiar un plural por la E, así como no me parece orgánico, como Sí. que también es una conversación con las autoras y siento que al final, si una lee los contenidos de Manifiesta, va a ver que en algún momento no hay es, en otro momento hay es. En algunos otro momentos no hay. Exacto, en algunos momentos no hay masculinos y ya. Y pues para mí eso prima, Ajá. como que sea orgánico con el equipo con los que trabajamos. Pues. Ok. Yo, o sea, no sé, me parece como que no tengo la respuesta porque no sé cuándo empecé o cuándo no. No, por esta vez no tengo la respuesta. No, pues como que se me conflictúa por muchas cosas. O sea, yo soy abogada y como abogada siempre quiero ganar el caso, entonces no le voy a hablar a un juez en una demanda que redacto con la E porque no me conviene, pero al mismo tiempo creo que eso resume un poco lo que quiero decir y es que yo creo que se trata de la estrategia y la audiencia y el momento, o sea, no creo que sea como una regla y una camisa de fuerza, como un mandamiento, que si no lo uso me voy a pegar latigazos por la noche porque, ay, qué mala transactivista soy, o sea, no. Pero también siento como esa misma tensión que tú dices, o sea, como también estuve en medios, pero era como una trans en medios con un montón de gente que no era trans, entonces era como, escoge las batallas, pero al mismo tiempo es como esas fuerzas que hay entre, es que yo quiero poner un punto de vista que es mi punto de vista, y creo que ahorita que hablábamos del lenguaje, o sea, el lenguaje como arte, el lenguaje como medio para comunicarse, entonces depende de qué quiero. Si es un momento donde yo necesito expresar mi subjetividad, pues no me importa que la gente no lo entienda, como en muchas obras de arte. Si es algo que yo quiero comunicar, si estoy en una estrategia legal donde quiero hablarle al centro, a gente mayor de 40 años, pues probablemente lo voy a usar de otra manera. Pero también creo que hay un dilema ético, porque también creo que lo que estamos hablando es sobre la existencia de una gente que no se siente incluida dentro del lenguaje, porque la E específicamente habla de gente que no se siente identificada ni como hombre ni como mujer, no solo que no se siente identificada, que no es ni hombre ni mujer. Entonces yo creo que hay un debate ético en la medida que no se trata únicamente de yo cómo le caigo bien a esta audiencia para que me acepten como trans, que también como odio esa ansiedad que nos ponen, es como eres trans, entonces tienes que tenerle paciencia a todo el mundo. Entonces, antes de que me cancelaran en varios medios, antes de ser tan cancelada, pues negociaba más eso, pero después también creo que hay un momento en donde la radicalidad también tiene sentido y la radicalidad también es una forma de existir en el mundo. O sea, ¿por qué tenemos que existir en la medida de que la gente nos acepte? Tenemos que existir en la medida de que la gente se sienta acomodarse. cómoda. Claro, porque no es como el poema de Mauro Cabral, porque tengo que ser la A, porque tengo que ser la E, porque no puedo ser el asterisco. Y entonces creo que ahí también hay pues la tercera dimensión del lenguaje que
hablábamos ahora es su parte política. Entonces, por eso digo, no la tengo clara, pero la respuesta que estoy intentando decir es que tiene que ver con la estrategia, y muchas veces creo que la estrategia no tiene que ver con el resultado, sino si una persona, pues ahora que soy profesora en mi salón, Por ejemplo. se va a sentir excluida porque yo no usé la E, pero entonces, o sea, ese valor me parece que es más importante que comunicación. O sea, entonces es como ese dilema y esas Pero es tensiones tomar que una están en serie de constante. decisiones Son por unas unas decisiones. intenciones y unos objetivos específicos. Y yo ahí veo muy claro el panorama. Pero ¿qué pasa cuando cae en el terreno de la gente en general, como del común? Ahí es cuando yo siento que se vuelve un sancocho y aparecen muchas dudas. Entonces, antes de hacerles unas preguntas que tengo aquí, quisiera aclarar como dos que me surgieron ahorita. La diferencia entre inclusive e incluyente tiene que ver con, ¿o son sinónimos? Son sinónimos. O sea, yo los manejo como sinónimos, los he aprendido como sinónimos, sino que yo hago la distinción como lenguaje inclusivo e incluyente en cuanto al género, que siento que esa sí es la distinción. ¿Cuál? Me perdí. O sea, cuando uno habla de lenguaje inclusivo e incluyente, uno está dando a entender que tiene que ver con incluir identidades que no se sienten Ajá. ni dentro de la A, ni dentro del masculino, bueno. Pero pues la inclusión no solamente incluye el término de identidad de género, o sea, Hay la otras inclusión, inclusiones que se exacto. necesitan. Entonces por eso existe, digamos, el lenguaje con accesibilidad o lenguaje incluyente en cuanto a la accesibilidad, que es como cosas como los subtítulos en un video, ¿sí? Que hay medios que no se preocupan en ponerlos. Ajá, Eso sirve ajá. para las personas con diversidad funcional que no tienen la misma accesibilidad. Tengo entendido que la X, digamos, no es leída como por... Sí. exacto. Entonces la X te borra la palabra. Nosotras usábamos mucha X antes, ya Hasta no que se dieron usamos cuenta X. que eso Sí, hace que- como que hay una población que no puede acceder a nuestro contenido de manera entera Si está la porque X. la X elimina la palabra de software que lee como los subtítulos. O sea, si el software ve una X metida, borra esa palabra. Exacto. Ah, Si tú ok. eres una persona que no puede escuchar o que Ya. puede como solamente leer los subtítulos, entonces te queda... Te queda un Exacto. bache ahí. Sí, sí, sí. Ok, y otra pregunta es, ¿la E entonces no reemplaza al femenino? No. En mi caso, no lo reemplazaría. Yo creo que es lo mismo, o sea, como que hay muchas preguntas que podemos aprender de la historia que ya ha pasado. Entonces, por ejemplo, el todos incluye el femenino, pues creo que vamos a estar de acuerdo en la mesa que no. O sea, toda la historia han dicho todos, y el lenguaje incluyente creo que también inicia por decir que el lenguaje crea realidades o las reproduce, y que al decir siempre todos es porque nos estamos imaginando un mundo creado por y para hombres, y que por eso vamos a mencionar la A porque la A existe. Ajá. Y en ese mismo sentido creo que la E habla, como decíamos anteriormente, de personas que no se sienten identificadas Exacto. ni con la O ni con la A. Ajá. Sí, o sea, pero yo también creo, o sea, como, no sé, digamos, me acuerdo que Florence Thomas, había como todo un hilo en Twitter de Florence Thomas que decía lo mismo, era esta misma discusión, era yo no me siento incluida cuando dicen todes, entonces digan todos, todas y todes. todes, ajá. Pues que creo que es como el mismo debate. Yo creo que voy a optar por decir la E y decir que en la E están los asteriscos, la A, la O, pero como que acepto el debate. También creo que es como, no sé, o sea, mientras que la E siga incomodando, me va a parecer más chévere usarla. Claro, pero porque tiene ganas de incomodar, Claro. de generar un movimiento, Que algo se mueva. Entonces, por eso, ahorita también que hablaban como de lenguaje incluyente, no sé si a veces también me parece como muy diplomático. O sea, yo no Decir sé si... incluyente. Sí, no sé si es lenguaje incluyente o como un lenguaje que sacude. O sea, como... Diverso también. Sí me va a entender, no como esta idea de, por favor, incluyanos, si agreguen una coma. No, o sea, que vamos, si toca mover el abecedario, lo movemos del todo. Si toca mover, subir letras. O sea, como que lo relevante no es... la forma, entonces como que me salen más dudas que respuestas. Porque es que ese nombre del lenguaje incluyente también refuerza como este concepto de la inclusión, que es como Claro, es como incluye, vamos a por contratar favor, una ay, los trans. vamos a incluir, exacto, que es como claro, pero yo lenguaje siento incluyente que eso es para un paso incluirlas ahí. necesario que ni siquiera Sí, se ha dado. O sea, como que uno a veces se para más allá y dice, ay, por favor, ¿no? Pero es como, en realidad,
creo yo que Sí. los pasos todavía son muy chiquitos, entonces como que sí toca decir, bueno, sí, está bien, empecemos por lo de incluyente, porque... No, sí, y de hecho yo me iría más atrás y lo iba a mencionar ahorita, como que siento que apenas estamos en el primer escalafón a nivel como de, una vez más grueso de sociedad colombiana, que es nombrar a las mujeres. O sea, creo que Claro. ahorita hay una mayor entendimiento y una mayor conciencia de, no sé, en el discurso presidencial hablaron de las y los colombianos. Eso yo creo que no había pasado antes, Ajá. que yo recuerde. Mayores y mayoras, bueno, ya saben como todos los ejemplos que nos dejó la campaña también, pero pues ahí digamos que hay como una mayor apertura y siento que el nuevo sacudón como para el grueso de la sociedad es el lenguaje incluyente, entonces ya cada vez más Por eso vamos personas por lo- pasos, digo yo. Exacto, ahí vamos de a poquitos, pues. Y también hay un peligro ahí, o sea, como gran parte de las críticas y las tensiones que hay de los movimientos trans, a los movimientos feministas o a los movimientos LGBTI, es que a veces usan la T por usarla. O sea, las organizaciones LGBTI realmente son organizaciones de gays y lesbianas donde no hay personas trans contratadas, donde no tomamos decisiones sobre a dónde va la estrategia. Entonces muchas veces es como, es que usan la T para tomarnos la foto, tenernos en la agenda, entonces comodín. somos como la fachada. Sí. O sea, entonces decimos LGBTI porque, porque necesitamos como el chico del póster pobrecito para que nos llegue financiación y ayudamos a esta pobre gente. Entonces ahí creo que también entra como lo del lenguaje políticamente correcto. O sea, yo creo Ajá. que no se trata de ser políticamente correcto, se trata de una discusión política, ética, de incomodar, de qué quiere decir el lenguaje. Entonces no es únicamente para que no se ofendan los no binarios, voy a usar la E. Claro. Que ahí creo que es el otro No es peligro. como de chulear un Sí. requisito, Claro, como sin digamos. saber qué significa hacerlo de forma mecánica. Claro, pues que el tema es que yo creo que está Claro, muy que fue lo difícil que todo el mundo preguntaste, sepa. que Es pues no como... te hemos respondido, pero lo que preguntaste ahora... Y es el reto comunicacional, o sea, a nosotras, yo creo que la mayor crítica que le hacen a Manifiesta como medio feminista, o por lo que más nos caen, Sí. es por el lenguaje incluyente. Sí. De todas las cosas que podrían como caernos encima siendo feministas, es el lenguaje incluyente y el uso, y entonces siempre sale el hombre como, En las pero stories". no es nada, que hablen bien, no sé qué, o como... me parecía muy interesante, siempre es así, me parecía muy interesante este contenido hasta que vi que escriben con eso no significa nada, adiós, las voy a dejar de seguir. Eso pasa un montón. Entonces también esa pregunta yo creo que sigo sin responderla porque es como, bueno, hacemos esto, digamos que es un ejercicio consciente día a día del tema del lenguaje inclusivo, pero entonces cómo trasladar ese ejercicio consciente como a ese grueso, a esos hombres que Claro, nos siguen. sacarlo del nicho. Exacto. Ese Es que yo el creo que reto. aquí también la pregunta es sobre, o sea, ¿cómo creemos que funciona el cambio social? Creo que es también la pregunta detrás de lo que estamos preguntando. Entonces, por ejemplo, en la red comunitaria trans creamos un proyecto que se llama Cyborg Legal Travesti, en parte para criticar como el activismo más tradicional que creemos como que ya se volvió demasiado robótico, inhumano, que es vamos a segmentar a las audiencias. Entonces a la gente de centro que es mayor de 40 años, es el centro persuasible, no le uses la E. Entonces se vuelven como como una cosa absolutamente robótica. Y entonces le pusimos Cyborg porque dijimos, eso es importante, claro que es importante porque es que necesitamos saber hablarle a las masas, a las audiencias, pero no puede llegar al punto cínico en que pierde el espíritu y el alma y pierde la humanidad, Claro, porque es, si tú le vas a hablar a no sé qué público de aborto, entonces por favor no hables duro, o sea, es como sé menos humana, sé robótica. Entonces la idea de este Cyborg Legal Travesti es que no creemos que el cambio se logra cuando se hace la reforma legal, sino que creemos que la reforma legal hace parte de otro montón de estrategias. Entonces, en Cyborg Legal Travesti, las estrategias son arte, trabajo comunitario, lenguaje estratégico y derecho. Ajá. Pero siempre recordando que vamos a usar lo que más nos sirve de este mundo robótico, del activismo y los datos, que es muy importante, pero sin nunca olvidar la importancia del arte. Porque creo que también lo que pasó, por ejemplo, con ideología de género, yo creo que ideología de género... uno es como uno de los casos paradigmáticos de cómo llegan las noticias falsas en un contexto electoral, porque era una noticia falsa y al principio no supimos identificarlo. Pero creo que la oportunidad que vio la oposición para empezar a hablar de ideología de género fue un problema de comunicaciones, fundamentalmente un problema de comunicaciones donde nosotros no nos estábamos sabiendo comunicar. Pero además yo creo que lo que estaba pasando era que era un activismo muy robótico, entonces voy a hacer datos, le hablo al Estado,
cambio leyes, pero el grueso de la población se mueve por emociones. Y creo que ahí por eso también es lo que pasó políticamente. ¿Por qué ganó el vivir sabroso y no el centro que no siente, o sea, como es un robot que no siente, no se puede poner bravo, o sea, que no tiene humor. No tienen un humor tenaz. Exacto. Entonces, yo por eso creo que a veces sí, o sea, es muy importante todo eso, pero es que si tú no le metes alma y corazón, la sociedad no cambia porque la gente es humana. Entonces creo que es una combinación de factores. Yo ahí doy un ejemplo que a mí me parece que revolucionó al menos este lado del mundo, o pues como que estuvo en todos los medios, que fue este video que fue como una clase virtual en donde una persona le exigió al profesor como dime compañere, ¿no? Le exigió a un compañero de clase A otro como compañero. no me digas compañera, yo soy compañere, y se puso a llorar y bueno, hubo bullying, hubo memes, hubo todo, Al que pero pidió que le dijeran compañero, le hicieron ajá, bullying. le hicieron bullying al compañere y al compañere sería, pero pues eso puso como la gran discusión en la región, o sea, más allá del bullying, más allá del meme, generó la pregunta como, bueno, ¿qué es el lenguaje inclusivo? No sé si tú recuerdas ese video y se volvió viral, tal, pero apeló a muchísimas emociones, que es lo que también necesitamos pero para como abrir Lo las que pasa también discusiones es que a hay. veces las emociones son como un Alka-Seltzer, o sea, eso sube y luego baja Sí. y nadie se preguntó Ajá. exactamente cómo era la vuelta, no se entendió nada y eso me lleva a una pregunta que tengo acá, y es que yo estuve mirando una entrevista con un escritor español que se llama Arturo Pérez Reverte y el man decía muchas cosas fuertes de escuchar, digamos, pero hubo algunas que me llamaron la atención, que yo dije, bueno, voy a reflexionar sobre esto, y él decía que las redes están generando como filántropos analfabetas. O sea, gente que tiene como muy buenas intenciones, pero que no entiende por qué tiene esas intenciones. Entonces, como que no se está cambiando la cultura realmente, sino que nos movemos en torno a lo que debe ser o a lo que me hace quedar como una persona, no sé, de open mind Como y woke. progresista, pero realmente no estoy entendiendo nada. Y me acordé de un video que también circuló que es muy, pues también me da risa. Y es una niña, pues una peladita con el papá en Buenos Aires, el papá está al frente de ella está hablando por teléfono y mientras habla lo está grabando a él. Y entonces le dice a la persona que está diciendo, no, te tengo que colgar porque mi papá está enojado. Y cuando el papá, oye, que dice enojado, el papá es como, yo no estoy enojado, yo estoy enojado. Y la peladita dice, no, estás enojada, ¿por qué enojada? Y yo decía, a ver, Claro. el papá está enojado. O sea, que entre otras no estaba enojada, sino hasta que le dijo enojada. O sea, ¿por Ahí sí qué? estuvo enojada. Ahí sí me Ahí sí- enojó. ahí sí estoy Pero enojada. le chantó al papá una cosa que no tiene nada que ver con el papá. O sea, el papá está enojado. Él siempre va a estar enojado, a menos que hayan tenido una conversación que no nos contaron en el video y el papá haya dicho, bueno, sí, está bien, soy no binario. Pero, por ejemplo, ahí yo siento que la se manda, se cogió como una tarjeta, Sí. a veces por hacer el chiste, pero creo que hay mucha... Una aplicación ahí. Es que, o sea, yo Sí, también creo ahí, random. digamos, como en el activismo, también hay paradigmas. Entonces, por ejemplo, hay una autora que se llama Nancy Fraser, una feminista que habla como de dos paradigmas, como el de reconocimiento y redistribución. Yo creo que gran parte del problema como de que el activismo sea robótico, neoliberal, que busque como apelar a unas élites, entonces uno va a las ONGs, todo el mundo es igualito, o sea, en las ONGs que están logrando los cambios legales, no hay cambio social ni cambio cultural dentro visiblemente de lo que tú ves. O tú entras a canales de televisión, hablan de temas súper progre, pero visiblemente todo el No mundo ha es igualito. cambiado. Ajá. Entonces, yo también creo como que la diferencia entre... O sea, es muy diferente ser discriminado cuando tú ya entraste a un espacio a el concepto de exclusión. Exclusión es que ni siquiera estamos entrando a los lugares, que creo que es el debate con personas trans. Las personas trans estamos siendo ampliamente celebradas en medios de comunicación, nos invitan a todos los debates porque somos el tema de moda, pero redistributivamente las personas no están dispuestas a ceder sus espacios No. para que nosotras entremos a los lugares. Entonces yo creo que esa pregunta es relevante en ese sentido, en el sentido de que es mucho más fácil parecer chévere que tomarse el trabajo que implica cambiar una sociedad. Entonces yo sí creo pues que hay una diferencia entre el reconocimiento, que es donde estaría el lenguaje inclusivo,
Entonces yo digo, ¿qué es más importante? ¿Que usen la E o que nos den becas? ¿Qué es más importante? La discusión entre abolición o trabajo sexual, o pues que a las trabajadoras sexuales las dejen de violentar, tengan derechos, tengan acceso. Entonces muchas veces creo que muchas de las discusiones se quedan como enfrascadas en este mundo del deber ser, que también es un espacio muy fácil, o sea, es un espacio donde nos dicen exactamente qué hacer y donde también podemos ser incoherentes, o sea, como es una fachada. Entonces, sí, como de acuerdo en que hay una tensión ahí súper grande entre lo que significa el reconocimiento y lo que significa el cambio estructural. Reconocer de verdad, realmente, exacto. realmente. Hubo otra cosa que dijo este escritor que también dije, bueno, está bien, tiene un poco de razón. Y él decía que él necesita que el lenguaje sea efectivo, práctico, eficaz y limpio. Pues porque él es escritor. Entonces él dice, yo lo que necesito es comunicar de la mejor manera el universo que quiero crear, la novela que estoy creándola. Y pues yo que escribo digo, es como, bueno, sí, la verdad a veces es como que una idea o una emoción que tengo no la puedo pasar a inclusivo porque me bloquea, digamos, mi proceso creativo. Entonces, digamos que yo digo, sí, tiene razón. Pero quería saber si existe ya literatura completamente escrita en lenguaje inclusivo, que uno pueda, o sea, una novela, y que no vaya a ser como que uno aterrice en el Quijote de Cervantes, digamos. Como así, como... Pues con un castellano de hace Sí, no entiendo. 400 años. Digamos. Sí. O sea, yo conozco, pues que también nos sirve como para esta discusión, hay un libro que me parece muy chévere de una argentina que se llama Marlene Guayar, es un libro que se llama Una teoría travesti, se llama Travesti, una teoría lo suficientemente fuerte. Yo creo que creo eso exactamente acerca del lenguaje inclusivo. Ella usa una teoría de Winnicott del psicoanálisis para hablar de la madre lo suficientemente buena. Entonces, es decir, la madre no tiene que ser perfecta y de hecho para que los hijos queden bien criados, entre comillas, la madre tiene que tirarlos del nido, tiene que irlos... Que se curtan. Como, exacto, que se curtan, Como tienen que irlos defensas. frustrando eventualmente para que la mamá deje de ser necesaria y la persona sea Claro, independiente. sí. Entonces ella usa la E, pero también dice, esta teoría de la que yo estoy hablando sobre ser travesti tiene que ser lo suficientemente buena. O sea, no nos podemos volver absolutamente paradigmáticos y volvernos obsesivos con un tema porque precisamente es lo que estamos criticando. Necesitamos cosas que puedan cambiar. Y todo ese libro está escrito desde la E. Ajá. Pero ahí también creo que hay una, o sea, hace poquito con los estudiantes leímos un ensayo que me encantó que se llama El arte del fracaso de Jack Hack, no sé qué, súper raro. El pobre autor, El arte del fracaso. El arte del fracaso también habla como, o sea, como el lenguaje tiene que comunicar, ser efectivo, o sea, como que hay un énfasis en que el lenguaje tiene que ser exitoso. Pero entre el éxito y el fracaso deja un montón de lenguajes por fuera, o sea, por ejemplo, tú vas al Santa Fe y hay un montón de expresiones que no existen en ninguna parte del mundo. Cuando tú estás hablando mucho popó, está el... y eso parece, o sea, que no lo puede leer el lenguaje, que no lo puede leer el español, que no lo puede leer lo hétero, lo cis, pero yo creo que eso es mágico también. Entonces nos vamos a deshacer de lo que no podemos comprender, entonces lo eliminamos. O sea, me parece como un poco fascista. O sea, ¿qué importa que uno no pueda entender algo? O en un Claro. hablo de clase. O Pero sea, no es solo fascista, también es perezoso y facilista. O sea, Claro. también es como que no es que seas fascista, es que eres perezoso o perezosa. O sea. un estudiante que te llega con algo creativo, entonces le dices no porque tú no estás Exacto. acá. Entonces creo que eso también termina limitando las posibilidades de innovación, de que haya diversidad, diferentes puntos de vista. Entonces, como chévere el señor, pero creo que está, o sea, me lo imagino como súper psicorrígido. No, sé. ni tanto, ¿No? ni tanto. No, estuvo bueno ese programa, la verdad. Pero bueno, tengo que ir redondeando ya porque ha volado el tiempo y quisiera aprovechar para hacer algunas aclaraciones como básicas que me confunden a mí. Y es el uso de, por ejemplo, voy a decir las algunas palabras, cuerpa. O sea, porque entonces dicen que mi cuerpa, ¿no? Y digo, pero cuando yo digo cuerpa realmente ya no siento que sea mío. Y digo, pues yo ya puedo seguir diciendo que es mi cuerpo. Sí. Pero entro en ese debate como, no estoy Pero siendo yo correcta. siento que el tema de cuerpas sí va mucho más allá del lenguaje inclusivo. O sea, yo siento que esa sí es como una resistencia, como, no voy a decir
violenta, pero sí es como una resistencia que es la retoma de la corporalidad de las mujeres y las personas diversas en general, que es una retoma desde el lenguaje. Claro, pero si tú dices que mi cuerpo, yo siento que me lo quitas. Claro, A mí. por eso a mí me gusta mucho lo que Mati dijo ahorita, como no es obligatorio que una tenga que decir cuerpa, pero yo siento que lo que es mi útera, mi cuerpa, ha sido como una reivindicación de los feminismos, como de reconquistar, no voy a decir esa palabra, pero pues sí, como de volver a abrazar esos conceptos, de reapropiarse y quitárselos como a una historia colonial, quitárselos a una historia de medicalización, quitárselos a... Sí, como esta es mi cuerpo y me estoy reapropiando de mi espacio y mi extensión corporal en el mundo. Y siento que ahí va como, es una apuesta política que para mí va mucho más allá del lenguaje inclusivo y tiene como un trasfondo histórico, político, como de guerrearse esa apropiación nueva de la cuerpa, ¿sí? Yo como lo he vivido y lo he entendido en colectivas, parches, militancias, es claro, un poco pero yo como siento que ese es como de reclamo. universos específicos, porque Sí, yo, por a mí ejemplo, me no pasa. estoy en toda esa lógica y es como, ¿what? O sea, a mí me pasa que o sea, a veces incluso con la E, con el cuerpo, o sea, yo soy de Manizales, a mí me creo mi abuelita paisa, yo tengo una abuelita paisa dentro de igual mí choca. neurótica, entonces como con el de cuerpa, como que realmente la primera emoción que a mí me da es como mal genio, como ay no, Ay, mi ya vamos a cuerpa. empezar a hablar de cuerpa, o si es un man es como ay ya no me gustó, no sé. No, aparte Como te que lo sí, juro. ya me había excitado, ya es como, ay, no, ya no quiero. Pero no sé si eso también hace parte como de mi fascista interna, que es como, oye, no seas neurótica, ¿qué te importa que la otra diga cuerpo? ¿Sí me va a entender? Como, Sí. entonces siento como también ese conflicto dentro de mí, dentro de como mi abuelita paisa. Bueno, yo no voy a decir que es mi abuelita interior, yo voy a decir que ya a mí me gusta mi cuerpo. Pero tengo ya que redondear hasta aquí las preguntas, muchachas. Entonces, vamos a dar paso a la última sección del programa que se llama Pregunta el Pajarito, donde les voy a leer qué preguntó la gente en Twitter para ustedes. ¿Listo? Listo, perfecto. Bueno, llegamos a nuestra sección de cierre, Pregunta el Pajarito, un espacio en el que la gente que se anima a hacer preguntas nos escribe por Twitter y hace preguntas que yo voy a sacar aquí al azar para nuestras invitadas. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué preguntaron hoy. Hay unas preguntas yo estuve revisando que son como que se repiten o que ya las resolvimos. Pero bueno, depende qué tanto están dispuestas ustedes a soportar cringe o si quieren pura amabilidad Sin y miedo. amor. Nunca es suficiente Nacimos sin cringe. miedo. Vengan y encuentro acá. Esta está un poco larga, pero bueno, la hago. Pregunta que si se considera ofensivo a quien no usa simplemente el lenguaje es porque no lo entiende o no sabe si puede cometer un error o simplemente es purista del lenguaje, pero apoya la causa de los derechos LGBTI. Es decir, si es una obligatoriedad para considerarse a favor o parte de la comunidad utilizar el lenguaje inclusivo. Yo iba a decir algo ahorita sobre eso, cuando estaban hablando como de las formas y de realmente qué es lo que más importa. Y siento que también no podemos caer, o al menos yo pienso que no podemos caer como en una imposición del lenguaje progre, ¿sí? Hay mucha gente que apoya pues las causas y no sé, los avances de derechos de las mujeres y las diversidades, pero que no necesariamente usa el lenguaje inclusivo y no por eso entonces obligatoriamente tiene que hacerlo, pienso yo. Ahora, está el otro lado, que es gente que pues está en todo su derecho de exigir ser nombrada, ¿sí? Como yo necesito que a mí me nombren en este mundo como una persona no binaria y se refieran a mí con los siguientes pronombres. O sea, siento que los dos lados son válidos, pero yo sí siento que a veces se cae como en esa corrección política impositiva de como los sectores progre y los sectores ONGeros que ahorita estabas mencionando. Lo que decíamos como del feministómetro también, Exacto, ¿no? y eso, o sea, creo que todas acá lo hemos sentido en algún momento, el feministómetro, el activistómetro, o sea, todo. El ONG Y a la tómetro. final es yo, exacto, como, y yo siento que
hay gente que activamente está y que de hecho, no sé, es activista, es militante como de causas y pues no le, o sea, no, o no le dan, o como que no, también está un poco como la precaución que hablábamos, ¿no? No terminar como la niña que dice, mi papá está enojada, es como, de pronto no lo entiendo completamente, de pronto decir medicamentos y medicamentas, como que no está, a veces no es sencillo, o sea, porque pero también pueden interiorizarlo decir, es un entonces reto. mejor ni lo intentes. Pues digo, si te estresa tanto... Sí, O sea, yo o ahí también también- ofenderse, ¿no? Como si Claro. en ese mal uso es como, pues la cagaste, pero es como, bueno, ok, no, acá no es aplicable, pero ofenderse también digo, pues acá estamos aprendiendo todos. Ahí está. Yo dije todos, digo, No, ¿cómo va a decir todo eso? Exacto. Yo, o sea, varias cosas como que se me vienen a la cabeza con lo que dice Natalia. Primero, o sea, como la frase típica de tus acciones hablan más que las palabras, completamente de acuerdo. O sea, quien no ha tenido un exnovio que es repaila, o sea, yo he tenido hasta exnovios que son defensores de derechos humanos, pero son repaila. Hay entonces, 20.000. no sé, o sea, como bien, pero tampoco tanto. Lo segundo es el poema del que ahorita hablamos de Mauro Cabral, o sea, lo que más me gusta del lenguaje inclusivo es que no me lo imponen, es que yo Ajá. lo uso porque lo quiero. Y lo tercero es que creo que en el debate sobre la libertad de expresión no nos podemos olvidar que la ofensa y el insulto está protegido por la libertad de expresión. ¿Y por qué digo que es importante? Por ejemplo, en el caso de las Pussy Riot en Rusia, a ellas las meten a la cárcel porque la iglesia se sintió ofendida. Ajá. Entonces yo creo que no se trata, o sea, como que la ofensa no puede ser una forma para yo limitar tu libertad de expresión y tampoco creo que sea la finalidad del cambio social, no es si yo me ofendo o no Claro, el problema. que esa sea la medida, digamos. Aquí hay una que se repitió mucho en muchos formatos, así que la voy a coger de aquí. Dice, ¿hasta qué punto el lenguaje inclusivo es excluyente con las personas con discapacidad visual? Por ejemplo, al rehusarse a usar la E en lugar de la X. Veo que usan mucho la X en post y cosas así, y las tecnologías asistivas de lectura no la pueden leer. Eso ya lo tocamos, pero aquí dice que como que es excluyente. Cuando uno dice eso es como si hubiera una intención de excluir. No necesariamente, o sea, yo creo que la discriminación puede ocurrir con intención o sin intención. O sea, hay mucha gente que discrimina un montón, pero lo hace sin intención. Y creo que lo que hay, o sea, lo que me gusta que hay detrás de esa pregunta es también como una pregunta por la interseccionalidad. O sea, por ejemplo, este año ha sido como un año donde dentro de los grupos feministas ha habido debates sobre hombres trans y aborto, ha habido debates sobre racismo en espacios LGBTI, en espacios trans. Entonces, como completamente de acuerdo, es una conversación que hay que tener, o sea, porque no es cómo incluyo a unos, o sea, como también hay unos ejemplos en Europa que ahora cooptan gente LGBTI, entonces hay como unas lesbianas fachas de la derecha, entonces es como Claro, completamente de acuerdo, o sea, no es únicamente cómo te incluyo a ti, pero pues el resto no importan tanto, entonces me parece como súper chévere esa conversación, que no creo que la respuesta sea de sí o no, que creo que es ahí. Yo pienso que estoy de acuerdo con Mati en que una puede excluir con o sin intención, pero yo pienso que en ambos casos debe ser corregido. O sea, Ujú, claro. digamos, y yo lo pienso como una persona que dirige un medio de comunicación. O sea, nosotras hemos sido conscientes de exclusiones que hemos cometido por ignorancia y que deben igual ser corregidas. Entonces el tema del lenguaje inclusivo, como ir aprendiendo y es, ok, o estas discusiones que ha habido este año que han sido súper interesantes sobre interseccionalidad, no solamente con mujeres y personas diversas negras, sino también con personas con diversidad funcional, que de hecho este año lideraron, el año pasado creo, lideraron la marcha del 8M, por ejemplo, como caer en cuenta y una tiene que desaprender un montón de racismos interiorizados, de no tener en cuenta a personas con diversidad funcional, de ser excluyente en esos sentidos. Entonces yo creo que en ambos casos tiene que ir hacia la mejora esa exclusión. Igual yo creo que ahí es importante que sea muy claro que corregir no es sancionar, ¿no? O sea, Sí. que es como corregir no Total. es cascarle al otro, Sí. que creo que es un poco en lo que cae y se vuelve todo pelotera. Sí. Pero bueno, esto es tan largo como ancho y ya llegamos al final del programa. Muchas gracias, muchachos, por venir, A ti, por Carla. iluminarnos con tantas ideas. En serio, muy bacana esta conversación. Yo creo que nos volvemos a ver aquí de nuevo. Y a ustedes recuerden que Mesa Capital también tiene podcast. Capital Político analiza semana a semana la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busque este y otros contenidos entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días.